Bueno, arrancamos entonces. Le comento a la gente que con Cristian somos amigos hace bastante tiempo, hace varios años. Eh, él ha, él ha estado en Córdoba, invitado por la Fundación Libre, dando una conferencia sobre indigenismo hace un par de años nada más. Él es autor de distintos libros, muy buenos, por cierto. Hoy vamos a hablar sobre todo de 1492, fin de la barbarie, inicio de la civilización. Pero también él es autor de otros libros como el libro negro de INADI. INADI, para quienes no saben, es la institución que supuestamente combate los discursos de odio, la discriminación en Argentina, pero obviamente es un organismo totalmente, digamos, manejado por las izquierdas, independientemente de si se trate del gobierno de Macri o el gobierno de Alberto Fernández. INADI siempre ha estado gobernado por las izquierdas y Cristian, hasta donde yo recuerdo, vos habías sido perseguido por INADI, entonces tuviste que cumplimentar algunos trabajos obligatorios en esa institución y ahí aprovechaste para poder devolverles el favor con un libro que lo investigaste desde adentro de INADI. Que se llamó el libro negro del INADI, ¿no? Digamos, todos los países tienen estos organismos, también lo tiene México, que se llama CONAPRED, bueno, en fin, cada país tiene su sigla. Además, sos autor de un libro sobre Perón, que se llama El Pacto de Perón con Israel, ¿es así? Sí, y en realidad el último sobre Perón es Retrato de un farsante. Ese es Re digamos, el Ajá. último libro. Retrato de un farsante, y ahora estás escribiendo un nuevo libro que va a salir en breve, que si después querés podemos conversar un poco sobre eso, como vos Con quieras. todo gusto. Bien, entonces vamos al tema de hoy, luego de esta extensa presentación, para que ustedes conozcan a Cristian Rodrigo Iturralde y lo sigan, porque tiene una bibliografía, es un escritor muy rico, digamos, en cuanto al contenido de sus libros. Ah, y también tenés un libro sobre la Inquisición, me olvidaba, ¿no? Así es, que pronto va a estar va a haber una edición colombiana y en México también de ese libro. Bueno, como verán ustedes, Cristian es otro de los jóvenes intelectuales de la derecha, que vale la pena que lo sigan. Hace rato yo quería hacer este vivo con él y la última vez hicimos un vivo con Mamela Fiallo y yo recomendé el libro tuyo, los dos tomos de 1492, y la gente se quedó súper enganchada con el tema. Había muchísima gente que preguntaba dónde conseguirlo, cómo conseguirlo, y pidieron mucho un vivo con el autor, o sea, con vos. Así que vamos a hablar sobre el tema histórico, ¿no? A ver, hablamos siempre de batalla cultural y la batalla cultural tiene muchos registros, ¿no? Hay muchos, digamos, subcampos dentro de ese gran campo que es el de la cultura. El campo del arte, la batalla por el arte, por la definición de la belleza o por la difusión de la fealdad. La fealdad se está apoderando de prácticamente todos los espacios públicos, y entonces se subvierte de alguna forma en el campo del arte el juicio estético. En el campo de la moral, el relativismo moral subvierte la idea de que hay que bueno, pensar en función de las categorías del bien y del mal, y ahora esas categorías han volado por los aires y nos dejan, digamos, como personas amorales, ni siquiera inmorales, sino amorales, desprovistos de consideraciones sobre las diferencias que existen entre lo bueno y lo malo, o por ejemplo, entre lo verdadero y lo falso, ¿no? En el terreno de la epistemología y de la teoría del conocimiento. Ahora nada hay verdadero, nada hay falso. Entonces, como verán ustedes, son muchos los terrenos, son muchos los subcampos de ese gran campo que es la batalla cultural, en el cual podemos incluir el campo de los medios de comunicación, el campo de las presiones internacionales, el campo de las ONGs, el campo de los organismos internacionales, el campo de la farándula, ¿no? El campo de los famosos. Es un campo muy rico, y Cristian se desenvuelve en el campo de la historia. Donde lo que está en juego es nuestra visión del pasado. ¿Por qué vos crees que ese es un campo determinante para la batalla cultural? Mirá, porque efectivamente mediante la difusión, yo siempre pongo el mismo ejemplo, digamos, un mal libro de historia puede generar realmente mucho daño y puede cambiar realmente la identidad de una persona y puede cambiar paradigmas socioculturales, es decir, si se dan por ciertos hechos históricos determinados. Por ejemplo, la cuestión que hoy nos compete, por ejemplo, la cuestión del indigenismo, que es una cuestión que los americanos tenemos un poco más presentes, me parece que es claramente una estrategia de la izquierda para ir un poco
minando los fundamentos de la civilización occidental cristiana, es decir, irla criminalizando a la par que se van idealizando ciertas cuestiones inexistentes, ¿no? Como el presunto paraíso rusoniano que se habría vivido acá en la época prehispánica. De modo que la historia tiene una utilización, digamos, práctica, hay una instrumentalización ideológica de la historia que tiene efectos que realmente son nefastos y lamentablemente suele subestimarse el campo de la historia como, digamos, en el marco de lo que es la guerra cultural, me parece. Yo coincido con vos, digamos, tanto así que la historia ha quedado abierta para que la escriban aquellos que en general han perdido los encuentros bélicos, por ejemplo, ¿no? Vos fijate en el caso de, no sé, la guerra antisubversiva en Argentina, que Nicolás Márquez, dicho sea de paso, va a sacar ahora un nuevo libro sobre los 70. Nosotros a veces tenemos en mente aquella máxima o aquel eslogan de que la historia la escriben los vencedores, y con eso uno a veces como que se relaja. Bueno, ¿quiénes vencieron en 1492? Bueno, venció la civilización occidental y cristiana. Entonces, se supone bajo esa máxima que quienes escriben la historia son aquellos que vencieron en 1492. ¿O quienes vencieron en el terreno armado de la década del 70? Claro. Bueno, las Fuerzas Armadas con el pueblo argentino a la cabeza, ¿no? O mejor dicho, el pueblo argentino con las Fuerzas Armadas a la cabeza. Ahora, ¿quién después escribió la historia? Y los zurdos, ¿no? Entonces, yo coincido con vos en que el campo histórico está muy subvaluado por la derecha, y por eso hace falta revisionismo histórico cuanto antes, porque además hay que considerar algo, que es que el hombre es un animal con historia, ¿no? Es decir, el hombre es un animal simbólico, es un animal cultural, es un animal que razona y que tiene logos, o sea, que tiene lenguaje y tiene razón, pero sobre todas las cosas, digamos, además de ser también un animal político, muchas veces acá lo hemos afirmado, que obviamente no son frases mías, no son consideraciones mías, esto ya lo sabían muy bien los griegos, ¿no? Hace digamos, miles de años. Pero el hombre, además, vive en la historia, ¿no? Vive en la historia porque tiene, digamos, una noción sobre la temporalidad. Es decir, las personas tenemos un presente, yo ahora tengo este presente en el cual yo estoy hablando con vos, las personas tienen pasado y después tienen futuro, entonces las expectativas pueden recaer sobre el futuro, pero el conocimiento del pasado crea subjetividad, ¿no? Nuestras identidades están atravesadas de historia, no hay identidad sin historia, entonces cuando te revientan la historia, en definitiva te revientan la identidad, tanto a nivel colectivo, como podemos hablar de una nación, que una nación se configura alrededor de su propia historia y de la propia forma de receptar su historia y de concebir su historia, su pasado, pero además también sobre la propia subjetividad. Entonces se empiezan a cambiar, digamos, patrones de conducta, patrones de, incluso ya que la palabrita hoy está muy de moda, de autopercepción, en función de modificaciones sobre pasados que nosotros no hemos vivenciado. Por ejemplo, hoy, digamos, las personas, digamos, con ascendencia europea, en muchos casos sienten una profunda culpa en función de todo un relato histórico que en verdad nos llevaría muchos siglos atrás, hasta el año 1492 por lo menos. Entonces hay una afección directa, no solamente al colectivo, nación, por ejemplo, sino a la vivencia psicológica subjetiva de las personas. Completamente, completamente. Tiene realmente una vinculación directa, digamos, esta campaña, si querés, esta manipulación de la historia, tiene evidentemente un efecto muy claro, como vos recién venís señalando, en lo que es la batalla cultural, porque, bueno, un poco la cuestión de la identidad que ya señalaba antes, pero claro, se le genera, digamos, un sentimiento infundado de culpa al europeo o al occidental y a la propia cultura. Realmente. Yo recuerdo que el INADI usaba como paradigma negativo el hombre blanco heterosexual cristiano, O ¿no? sea, vos. Entonces, evidentemente, todas estas, digamos, leyendas negras o relatos infundados sobre ciertas cuestiones específicas, digamos, van generando o van sembrando en la sociedad, digamos, digamos, ciertos sentimientos, como te decía, de culpa, y son más permeables luego a cualquier otra, digamos, ideología o pensamiento que gire el sentimiento contrario.
Por eso realmente es necesario conocer nuestra historia, conocer nuestra cultura y conocer nuestra identidad. Porque, digamos, un pueblo sin identidad, me parece que no, No es un se pueblo, cae la civilización. directamente, no, ¿Cómo? no es, digo, un pueblo sin identidad es un no pueblo. Exactamente, fíjate, De la misma incluso forma que una persona sin identidad es una no persona. totalmente, pero aparte de esto lo dice ya desde la filosofía de la historia, podemos verlo a Spengler, a Toynbee, digamos que son realmente personas reputadas en lo que es el estudio realmente de la historia y de distintas civilizaciones. Vos sabés bien que, por ejemplo, ellos creen que, bueno, rompen un poco con esto de, digamos, del pensamiento lineal de la historia, un poco del positivismo y, digamos, esa tesis del progreso indefinido, es decir, que conforme se avanza en el tiempo, necesaria e inexorablemente la cultura va a avanzar y va a mejorar. Bueno, Spengler y tanto Toynbee, ellos ven la caída de la civilización, ellos ya anunciaban la decadencia de Occidente a principios del siglo pasado, se da justamente por este proceso, digamos, de los pueblos que realmente olvidan su identidad o que consideran lo pretérito automáticamente como si fuera algo caduco u obsoleto. Entonces, un pueblo que olvida sus raíces está destinado a desaparecer y esta es la tesis que en general se ha seguido en la filosofía de la historia. Entonces, creo que no hay que desatender esta cuestión. Y olvidar las raíces se empieza primero por atacarlas, ¿no? O sea, hay primero un ataque y después hay una extinción. Digamos, empecé a escribir de política revisando los años 70. Entonces, lo que yo me preguntaba a veces es, bueno, ¿cómo puedo resumir de qué va la leyenda de los 70? ¿No? Yo decía, bueno, la leyenda dice más o menos así, un 24 de marzo de 1976, unos militares muy malvados que odiaban a los ciudadanos de Argentina, se volvieron locos, tomaron el poder del Estado y salieron a desaparecer a 30.000 jóvenes idealistas. ¿Cómo sería, digamos así, en breve, una especie de sinopsis? ¿Cómo sería la leyenda negra, digamos, para poder trabajar sobre eso a continuación? Digamos, ¿cuál es el relato que se ha impuesto? Decís Exacto, vos, exacto. ¿Cuál uno es el bien. relato así, digamos, que se acepta hoy como, bueno, casi intuitivamente, automáticamente? Bueno, me parece que lo que realmente se tiende a pensar o a decir o a difundir es que, bueno, lo que ha venido a hacer, digamos, España, la Iglesia Católica, en definitiva Occidente, es a oprimir y saquear, de algún modo, la América, ¿verdad? Y que previamente a eso, o sea, en contraste a lo que había antes, que era supuestamente, digamos, una tierra de paz y armonía, ¿no? Vamos a Donde trabajar imperaba la sobre, solidaridad. claro, vamos a trabajar sobre esa base, ¿querés? Vamos a empezar por el Dale. pre-1492 o incluso analizar de qué iba esto de la América indígena, donde reinaba el paraíso rusoniano, ¿no? En donde el buen salvaje vivía y comía y bebía y había armonía y entonces todos eran felices como en un cuento de hadas. ¿Qué hay de cierto en esto? No, realmente es un absurdo absoluto. Realmente yo siempre, si a mí me dicen, elegí una palabra para describir acabadamente lo que era ese mundo precolombino, prehispánico, es infierno. Y créanme que no exagero un ápice. ¿Por qué era un infierno? Bueno, primero que este era un escenario completamente caótico, de cientos de culturas distintas guerreando entre sí, saqueándose, exterminándose, donde básicamente eran regímenes despóticos, totalitarios, plutocráticos, que en general operaban, gobernaban en detrimento de un pueblo que era la gran mayoría, donde en general esta persona, este hombre del pueblo llano, no tenía ningún tipo de posibilidad de ascenso social, es decir, ya estaba condicionado por su casta o por su condición. Digo esto porque después vemos, por ejemplo, la otra vez tuve justo un debate con unos indigenistas de Colombia y se mostraban muy preocupados por, digamos, los reclamos sociales de los indígenas que no eran oídos Ujú. supuestamente por los gobiernos constitucionales, por los estados actuales. Pero en definitiva no existía ningún tipo digamos, o posibilidad de reclamo social en aquellos tiempos, de modo que es un absurdo total. Y bueno, por supuesto el cuadro se completa con qué? Con sacrificios humanos masivos, incluidos niños, mujeres, por supuesto, con una situación en donde la mujer era realmente
aquí sí era realmente oprimida, utilizada básicamente como un objeto de trueque, de intercambio, donde el canibalismo era una cuestión, una costumbre que estaba institucionalizada, y esto lo reconoce, por ejemplo, el propio Marvin Harris, que es, digamos, un antropólogo de renombre, que no tiene ningún tipo de simpatía para con España y con la Iglesia. Es decir, se daba una serie, digamos, adolecían estas culturas de una serie de vicios, aberraciones, que, digamos, distan mucho de lo que hoy nos quieren decir con respecto a ese pasado, ¿no? Hoy tan idealizado. Incluso eran, digamos, por lo menos en los imperios, había realmente autocracias tiránicas. Vos comentás, bueno, hay 2 tomos del libro de Cristian, ¿no? De 1492, y vos comentás, por ejemplo, algunos episodios de los sacrificios. Por ejemplo, eh, digamos, la reapertura de un templo azteca, creo que era en 1487, donde se Sí. lleva adelante unos sacrificios que duran 4 días y que se llevan la vida de miles de personas, y que abajo había gente que se peleaba por los cuerpos, ¿no? Justamente para poder comérselos. Efectivamente, sí, la inauguración del templo de Tenochtitlán, en el año que indicas, el templo más importante a fines rituales, sacrificales del Imperio Azteca, y sí, en 4 días 80.000 personas, y esto, digamos, recabando, haciendo un promedio de toda la información disponible sobre la cuestión. Es decir, yo para estos trabajos recurro principalmente a etnólogos, antropólogos y arqueólogos que no tengan ningún tipo de vinculación o simpatía para, digamos, si queremos, para con España o para con la Iglesia o para con la... En general son todas personas provenientes del marxismo, pero que han realizado, digamos, algunos estudios serios sobre la materia. Entonces, bueno, conviene en este caso rescatar esos estudios. Es decir, que no es que tomamos aquí cuestiones que vienen únicamente de los cronistas, aparte, digamos, de los propios pictogramas o códices realizados por los propios indígenas, ahí se manifiestan, queda de manifiesto, digamos, la existencia y la realidad de este tipo de costumbres que nosotros denunciamos. El tema de los sacrificios humanos, hoy que está tan de moda la palabra genocidio, digamos, Sí. haciendo un recuento, porque los aztecas estuvieron, de cultura milenaria no tienen absolutamente nada, eso es pura ideología, estuvieron 150 años, como los incas tuvieron menos de 100 años, y para poder ellos erigirse como cultura preponderante, debieron previamente aniquilar completamente las culturas que estuvieron antes. Y esto no lo dice nadie. Y los aztecas tienen uno de los récords que yo señalo, es en un periodo que va más o menos de un siglo a siglo y medio, se ejecutan 10 millones de personas. 10 millones de personas en 150 años, solo mediante la forma que ellos eufemísticamente llamaban sacrificio ritual, que es la que vemos en las películas por lo general. Pero por supuesto que había, digamos, otra serie de... Ellos practicaban el esclavismo, practicaban la tortura. Había una desproporción muy grande también, esto conviene decirlo, entre el delito cometido y el castigo. Por ejemplo, no sé, robar una espiga de maíz o portar algún ornamento más propio de una clase superior, ya automáticamente le acarreaba la muerte. Ser homosexual Claro. también le acarreaba la muerte, pero ya creo que ya Ya, llegaremos a este tipo de cuestiones más adelante. ya vamos a hablar sobre eso. Digamos, ¿cómo se escogía a la gente que iba a ser sacrificada? La gente que iba a ser sacrificada, ¿cómo vivía el sacrificio? ¿Has podido, digamos, recabar o darte una idea de eso? Es decir, ¿se vivía el sacrificio como, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente sacrificios contemporáneos como el de un yihadista, ¿no? Que vive el sacrificio como la puerta de acceso al más allá, ¿no? O sea, yo me sacrifico y quedo salvado porque me convierto en mártir. Había, digamos, una ideología en este sentido de que si eras seleccionado para sacrificarte, en verdad era una buena noticia, o el que se sacrificaba era generalmente coercionado físicamente para sacrificarlo, y en este sentido, ¿cuáles eran las víctimas más recurrentes? ¿Cómo se seleccionaba a la persona a sacrificar? Mira, de voluntario no había absolutamente nada. Por lo general, en todos los casos, y que narran los propios indígenas, y que son contados luego por algunos cronistas que aprendieron la lengua y tradujeron la historia de los pueblos de estas culturas, generalmente eran forzados. Por supuesto, siempre hay una leyenda rosa proveniente de parte del indigenismo que dicen que no, que esas personas se sentían realmente privilegiadas en haber sido, digamos, seleccionadas para
digamos, apaciguar un poco la sed de sangre, ¿no? De estas deidades, pero eran completamente forzados, iban uno tras otro, firmemente custodiados por los, digamos, los guardias del imperio, y generalmente se seleccionaban, en principio eran los, digamos, los cautivos, los prisioneros de las culturas vencidas. En general, los prisioneros y los esclavos eran, digamos, de ahí se nucleaba una gran parte de la gente para los sacrificios, pero también tomaba muchas veces del pueblo llano. En general, dependiendo, por ejemplo, el padre Sahagún, y esto apoyado también por otros etnólogos, sociólogos, digamos, estudiosos de estas culturas, coinciden en que existía una especie de calendario ritual, un calendario ritual anual en el que mes a mes estaba dedicado a una deidad distinta, y esa deidad, por sus propias características, tenía distintas necesidades, o le agradaban, por decirlo llanamente, había algunas que preferían niños, por creer, en general se creía que tenían un efecto, digamos, que agradaban, digamos, de un modo mayor a estas deidades. Entonces había meses que era para niños, otras meses que era para mujeres, otras veces no importaba, pero eso dependiendo a la deidad a la que estuviera dedicada, digamos, esa celebración macabra, ¿no? Digamos, había un estado de violencia permanente e institucionalizada hacia el interior de estas propias tribus, y por otra parte hemos hecho una pincelada al menos del sistema político, que no era como la gente se lo puede a veces imaginar, como una suerte de democracia indígena, digo, no, había ahí una estratificación del poder muy rígida, muy jerárquica, no había lugar para las opiniones disidentes, ni para, no sé, una intelectualidad que trajera unas nuevas ideas a poner en marcha, ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa hacia afuera de la tribu, ¿no? Es decir, esto es lo que pasa hacia adentro. ¿Qué pasa hacia afuera? ¿Hay violencia entre los grupos indígenas o todos conviven en un paraíso terrenal? No, esta es una de las grandes falacias. Yo recuerdo cuando se celebra el quinto centenario de la conquista en el año 92, conquista que yo prefiero llamar liberación, pero después, si querés, entraremos en eso. Se habla, digamos, yo creo que con una intencionalidad ideológica de un choque de culturas, ¿no? Acá hay una doble intencionalidad ideológica. Primero, de equiparar lo que es la civilización occidental con, digamos, lo que podría ser la cultura indígena, que no tiene, digamos, una cultura tiene que reunir determinados rasgos para poder ser llamado civilización. O sea, no cualquier cultura. Y hoy creo que hay, digamos, hoy se utiliza de un modo muy ligero el término civilización. Pero la cuestión principal, que hablan del choque de dos culturas, en realidad está la civilización occidental, y acá no había una cultura indígena, porque no existía una cultura indígena, ni ellos tenían tampoco una concepción, digamos, continental de su existencia. Eran cientos, y depende del autor, y hasta miles, de culturas completamente distintas, étnicamente, culturalmente, religiosamente, que vivían de guerra y en la guerra. Incluso yo en mi libro cito muchos casos donde había incluso, digamos, actitudes racistas de una tribu a la otra, ¿no? Que la consideraban, digamos, literalmente, hablaban de una raza inferior, ¿no? Generalmente. O sea, O el sea, perdón, racismo, había actitudes racistas entre los propios pueblos indígenas. completamente. Esto especialmente, yo recuerdo entre los aztecas y los tlaxcaltecas, consideran los aztecas a los tlaxcaltecas como una cultura, como una raza inferior. Y esto pasa en muchas culturas del continente. Es decir, que muchos de los rasgos que hoy utiliza el indigenismo o el marxismo en general, digamos, que ataca, son justamente cuestiones que se daban de un modo natural en el periodo prehispánico. Es decir, lo que ellos denuncian hoy era Sí. una realidad en el periodo prehispánico. Eso. Bien, mira, ahí hay mucha gente que está preguntando cómo se llama el libro. Se ve que se han conectado un poquito más tarde. El libro se llama 1492, fin de la barbarie, inicio de la civilización. ¿Es así? Exacto, y comienza la civilización en América. Así es, Agus. Ok, entonces 1492, y buscan el nombre del autor es Cristián Rodrigo Iturralde. Es un historiador revisionista para la gente que se está conectando, que es autor de numerosos libros
próximamente va a salir otro libro nuevo, ya lo vamos a hablar. Vos sabés que a mí, digamos, cuando pienso en las batallas culturales, veo que la izquierda abre muchísimos frentes de batalla, ¿no? O sea, hay Sí. muchos antagonismos entre los cuales la izquierda se mueve. Si la izquierda, esto lo he explicado muchísimas veces y es creo que el corazón del libro negro de la nueva izquierda que escribimos con Nicolás, si la izquierda se articuló en general a través de los antagonismos económicos de clase. Entonces teníamos a los pobres contra los ricos, los obreros contra los capitalistas, los proletariados contra los propietarios, siempre todo en clave económica. Ahora, digamos, han abandonado un poquito esas dialécticas y han expandido hacia terrenos culturales una pluralidad de microantagonismos. En este caso, digamos, el efecto estriba en empezar a articular esos antagonismos. ¿Qué significa? Bueno, genera una ruptura sexual, entonces genera una ruptura hombre-mujer, pero genera además una ruptura de orientación sexual. Entonces ahí dentro de los hombres genera a su vez otra ruptura que es la del heterosexual y el homosexual, y dentro de la mujer, entre la mujer heterosexual y la mujer lesbiana, y así, o entre la persona que se identifica con su cuerpo biológico y la persona que es trans, etcétera, etcétera. Pero después, la izquierda, entre todos esos antagonismos, tiene que empezar a pegar con plasticola, para que esto es digamos, es para que la gente entienda la Claro. imagen, para que háganse, o sea, hicieron muchos papeles chiquitos porque los han roto todos, y ahora después el poder de la izquierda tiene que ver con pegar de nuevo todos esos papelitos de la forma que a la izquierda le conviene. O sea, eso se llama articulación hegemónica en teoría política. Significa, de todos esos antagonismos voy a instituir un discurso que atraviese a todas esas luchas para que yo desde la izquierda pueda manejarlas. Entonces, así es como uno puede comprender, por ejemplo, digamos, por qué hoy encontramos una solidaridad tan plena entre el movimiento feminista y el movimiento LGBT, que a su vez en Europa llega a absurdos como solidaridad con el islamismo. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser solidaridad con el islamismo que en muchas de sus expresiones revientan a los homosexuales? Es decir, hay muchos países hoy en el mundo que mantienen penas muy Totalmente. duras y castigos muy duros que van desde la multa, si tenés suerte, hasta la pena de muerte, la horca o te tiran por una montaña, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Irán. Entonces, y vos ves, sin embargo, LGBTs en Europa marchando con los islamistas, y vos decís, pero se volvieron todos locos. O, por ejemplo, con la cuestión del Che Guevara, que la hemos hablado un montón de veces también, y por Sí. eso es que la historia es tan importante. O, por ejemplo, uno ve a mujeres en Estados Unidos o en Inglaterra luchando por la burka, por ejemplo, ¿no? O sea, feministas a favor de la burka. Voy a decir, bueno, pero no era que había que liberar al cuerpo de la mujer. Entonces, eso se llama hegemonía. Y dentro del indigenismo, obviamente han trazado líneas hegemónicas y han tratado de articular, esto es, de pegar con plasticola al movimiento feminista con el indigenismo y al movimiento, por ejemplo, gay o el movimiento LGBT con el feminismo. Por eso me parece interesante despegar estos movimientos, ¿no? Mostrar la falacia hegemónica, la falacia del discurso que los ha unido, revisando históricamente de qué iban estos pueblos respecto de la mujer y su rol y respecto de la vivencia homosexual. Sí, efectivamente. Se dan realmente una serie, vos ya los has mencionado, yo también los he dicho, me he referido a esto varias veces, que en realidad si uno ya lee un poco, es como decimos, está todo pegado con plasticola. Para la persona que tenga alguna inquietud realmente, y tampoco tiene que tener una gran formación, sino sí sentido común, que es cierto que no es tan común No. últimamente tenerlo, pero con leer un poco uno debería darse cuenta de la incoherencia, ¿no? De las incoherencias que tiene todo este discurso que es insostenible de la izquierda en general. El problema es que, bueno, es que la gente no lee o realmente tiene ya, digamos, ha perdido muchísimo el juicio crítico, pero, digamos, es realmente inaceptable o, digamos, no se entiende en todo sentido. Vos mencionaste, por ejemplo, indigenistas marchando junto con feministas, cuando Claro. hemos dicho, por lo menos bien sumariamente, el trato que se le otorgaba a la mujer. Homosexuales LGBT con los indigenistas, de vuelta, capaz iremos a eso más adelante, pero el homosexual era considerado, digamos,
la El persona, paro. digamos, la homosexualidad era la corrupción más grande que podía cometerse, incluso se hacía una distinción entre el homosexual pasivo y activo en estas culturas indígenas, de modo que el pasivo era considerado, digamos, mucho más enfermizo, y por lo cual se le infligían previamente una serie de torturas. Entonces no se entiende. Después vemos a los indigenistas junto con, digamos, los derechohumanistas, ¿no? Cuando Claro. el valor de la vida en estos pueblos, no, o sea, no existía ningún tipo de valor por la vida humana. Es decir, era todo estaba dado, si querés, dentro del marco de una razón instrumental, todo lo que fue Claro. utilitario al pueblo, al poder político, ¿no? A estos realmente, como vos decías antes, eran realmente regímenes totalitarios. O Vamos sea, con ese tanto... orden. Vamos con ese orden. Es decir, hemos hablado recién todas unas cuestiones que desmontan la conexión entre el indigenismo y los derechos humanos. A ver, si algo violentaron sistemáticamente los pueblos indígenas, es lo que hoy llamamos derechos humanos, derecho a la libertad, derecho a la vida, a la propiedad, etcétera. Vamos al tema de la mujer y después vamos al tema LGBT, porque creo que es muy importante atacar culturalmente esa articulación Sí. hegemónica, desmontándola históricamente. Por ejemplo, ¿cómo era la vida de la mujer? ¿Tenía algún rol político? ¿En qué consistía su rol social? ¿Cómo vivía una mujer? ¿Era posible el feminismo? Digo, no creo que haya sido posible porque el feminismo nunca surgió en las civilizaciones indígenas, hasta donde yo entiendo. Donde surgió en todo caso fue en la civilización occidental, y más puntualmente en ciertos países europeos, fundamentalmente en Inglaterra y en Francia, y en América, en el caso de Estados Unidos, con gente que venía obviamente de Inglaterra, no con los pieles rojas, ¿no? No, no, sí, sí, ciertamente. Fíjate que, bueno, digamos, se puede responder con una sola pregunta cuando la gente, digamos, tenga este tipo de inquietudes. ¿Hubo alguna mujer que haya ocupado bajo estos regímenes indígenas, o por lo menos los más preponderantes, alguna posición de poder? No. Pero no solo no ocupó una posición de poder, sino que fueron relegadas al último eslabón de la pirámide. Hemos dicho que eran sociedades férreamente estratificadas, y la mujer, si uno empieza un poco, digamos, a analizar cuál era su situación, termina básicamente teniendo una calidad muy similar a la de un esclavo, digamos, a la de un esclavo o a la de un prisionero de guerra de una tribu hostil, porque la mujer era considerada, como siempre digo, un objeto de trueque. Es decir, algunas de estas culturas permitían al padre de familia o al cacique de turno, digamos, poder prostituir, es decir, poder disponer a discreción de las mujeres para, por ejemplo, pagar una deuda, obtener alguna prebenda, etcétera. En general, el cacique podía, digamos, actuar de este modo con las mujeres que no estaban casadas, en general. Pero es decir, que hay una, digamos, una utilización Uh -huh. de la mujer. La mujer no tiene voz ni voto en absolutamente nada. Incluso está permitido entre los mayas, en las pocas normativas que tuvieron, porque existía un cuerpo de normativas, entre los aztecas, digamos, la legislación es más vigente, normativas de que, por ejemplo, si el marido, perdón, si la mujer, básicamente decían algo así. Yo tengo todos estos casos en los libros que lo Uh cuentan -huh. los propios indígenas luego cuando aprendieron la lengua, ¿no? Y dice que, por ejemplo, básicamente que si la mujer lo mira al hombre con una cara que al hombre no le gusta, o si le da la comida fría, el hombre tiene, como se dice, tiene la posibilidad de echarla de la casa e incluso de pegarle. Y Uh digamos, -huh. o sea, estos eran regímenes que eran, si hablamos con la terminología actual que utiliza la izquierda, eran regímenes completamente patriarcales, todas culturas patriarcales, donde incluso esto puede verse en la legislación. Por ejemplo, en el caso de infidelidad, la mujer era enseguida, o sea, si la infidelidad la comete la mujer, es ejecución de modo inmediato. Ahora bien, si la infidelidad la comete el hombre, no siempre sucede esto, y es mucho mayor el castigo siempre para la mujer. Es decir, no solo desde el cuerpo, digamos, de leyes, por decirlo de algún modo, que tuvieron las culturas más organizadas, sino en el día a día, la mujer es un objeto de trueque, y el caso más, digamos, de que eres más, que pinta más esto, es, por ejemplo, cuando llega Cortés al continente, una de las tribus aliadas, lo primero que hace para, digamos, como muestra, si queremos, de respeto, para trabar esa alianza, es regalarle una de sus mujeres. Malinche, que termina siendo la gran compañera de Cortés, Malinche es una mujer que fue regalada por uno de los caciques de la tribu aliada. Es decir,
ahí, con estos casos que son evidentes e inobjetables, Mm. me parece que uno puede darse una buena idea de lo que era la mujer, del rol que ella ocupaba bajo este tipo de sistemas. Y en alguna medida lo sigue siendo, porque no nos olvidemos que todavía seguimos con la presencia de los llamados pueblos originarios en muchos de nuestros países. En Argentina y en Chile tenemos conflictos con los mapuches, por ejemplo, y yo nunca he visto, no sé, puede haber, obviamente, pero yo nunca he visto feministas hablar del patriarcado mapuche. Nunca he visto a grupos feministas hablar sobre violencia de género dentro de los grupos mapuches, a pesar de que se registran un montón de casos dentro de los llamados pueblos originarios. Y sin embargo, sí he visto banderas feministas marchar junto con las banderas mapuches. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Y vos tenés algún registro sobre violencia contra la mujer que tenga lugar el día de hoy por los llamados pueblos originarios? Mira, hubo un caso que fue bastante resonante, renombrado, que adquirió cierta visibilidad pública. Hace unos años, una de estas tribus que están en el norte de nuestro país de Argentina, que son los Wichis, Hmm. había sucedido lo siguiente: un padre de familia de esta comunidad cultura Wichi había violado a dos de sus hijas y a una amiguita de sus hijas, todas menores de edad. Ahora Había, bien, cuando perdón, las había violado. violado a dos de sus hijas Ujú, y a ujú, una amiga de sus hijas. ujú, Ahora bien, esto está uno puede corroborar esto en los medios, porque ujú, sigue ujú. están los diarios. Bien, cuando toman noticia de esto las autoridades provinciales y luego nacionales, y van, Mm. digamos, a aprender al sospechoso, por lo menos para hacer algún tipo de preguntas, él lo reconoce y él, erguido así, con una soberbia realmente eh, increíble, él reconoce y dice: sí, pero estas son nuestras costumbres, son mis costumbres ancestrales de mi Claro. pueblo. De modo que ustedes y la legislación de ustedes, de su nación, no puede hacer absolutamente nada. Porque, digamos, a efectos de sus fueros, ¿no? Porque ellos tienen cierta determinación en algunas cuestiones, que lamentablemente esta modalidad de los fueros va avanzando en muchos países, especialmente en Bolivia. Sí. Es decir, que ellos, so pretexto de la práctica de sus costumbres ancestrales, pueden hacer cualquier cosa. ¿Vos te crees? Al tipo, ¿sabés que le terminaron haciendo? Como el caso se volvió muy mediático, a esta persona, a este Wichi, violador, creo que terminó haciendo trabajo comunitario, un par de horas. Ese fue todo el castigo que se le dio por haber violado a tres menores, y que eran todas mujeres, todas nenas. Entonces, ¿dónde están ahora los adalides, digamos, que denuncian la violencia de género y todo este tipo de cuestiones? Digamos, con casos como estos, me parece que queda todo muy claro. Increíble, increíble. O sea, trabajo comunitario por violar a tres niñas aparte, supongo, o adolescentes. Ahora, Sí, vos fijate cómo, digamos, es como que estos grupos con el pretexto de que son parte de una comunidad que ha sido expropiada o que ha sido conquistada o colonizada, se pueden sustraer de la ley del Estado argentino, que no tiene en muchos casos soberanía sobre estos pueblos. No me quiero ir de boca porque vos sabés que en las redes sociales nos pueden terminar censurando, así que me estoy autocensurando en este momento respecto de algunas opiniones que yo tengo de lo que habría que hacer con estos pueblos, que ya te imaginarás cuáles son, lo vamos a sí, dejar ahí en suspenso, no creo que sí, sean tan distintos de las tuyas. Eh, sí. bueno, no, yo creo que hay que ir y combatir con un ejército de psicólogos, ¿no? Y tratar de convencerlos de que en verdad violar no es parte de una buena cultura, a menos que nosotros pensemos que su cultura simplemente por ser indígena es una buena cultura, que creo que es lo que esta Ahí gente está. en el fondo piensa. Esta gente, por ejemplo, no sé, a mí me gustaría saber, se sustraen a las leyes del Estado en muchos casos, pero por otro lado, le solicitan al Estado, por ejemplo, dádivas, prebendas, subsidios, hacen uso de vez en cuando de la salud del Estado. Esta gente, por ejemplo, paga impuestos. Si no usa los recursos del Estado, me parece muy bien que no pague impuestos. Ojo, yo no soy un reivindicador de pagar impuestos, ni mucho menos. Pero si esta gente, en el caso en que haga uso de los servicios del Estado opresor occidental, me gustaría saber si contribuyen de alguna manera o solamente son parásitos. Está muy bueno lo que dices, Agus, porque siempre está esta cuestión, digamos, de esta presunta, digamos, opresión estatal sobre el indígena, esta victimización constante del indígena. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo.
en realidad estas personas tienen mucho más derechos y mucho más prebendas y privilegios que el ciudadano común, por lo menos en Argentina. O sea, yo soy un tipo de clase media que yo alquilo, por ejemplo, mi departamento. Es muy difícil en este país, digamos, condiciones normales, uno poder en una vida incluso comprarse un departamento chico. Si uno no recibe una herencia es muy difícil. Sí. El tema habitacional es complicado. Ahora bien, los indígenas, los mapuches y varias otras tribus en este país, y esto me consta que sucede en varios países, ya por su sola condición de indígenas y especialmente a partir de la reforma del año 94, ellos realmente tienen cientos de miles de kilómetros de los cuales pueden disponer. Es decir, ellos ya nacen siendo propietarios de una tierra, a pesar de que no existía la propiedad privada entre ellos, pero hoy tienen mucho interés, digamos, por la propiedad privada. Es decir, ellos ya nacen con una tierra, que en general son tierras que están valuadas, digamos, no les dan cualquier tierra, y ellos no piden cualquier tierra, sino donde hay muchos recursos. Y ellos no solo tienen, digamos, ya desde que el momento que nacen, tienen su pedazo grande de tierra, sino que incluso tienen su trabajo, porque hacen trabajar la tierra, y con eso, Ujú, digamos, por supuesto que obtienen su sustento ujú. y otras cuestiones más. Es decir, que no existe una opresión, sino todo lo contrario. Y como decís vos, cualquier indígena, eso está en la Constitución Nacional, tiene los mismos derechos. Es decir, y en general, ¿qué suelen hacer? Van a los hospitales públicos occidentales, recurren a la medicina occidental, Mm, van a la educación pública occidental, sustentada ujú. por los argentinos no indígenas. Es decir, que por supuesto que ellos se sirven, tienen un doble discurso, ¿verdad? Se sirven, por supuesto, de los beneficios Claro. que ha traído la civilización occidental aquí, ¿no? Son free riders, ¿no? O sea, en teoría de juegos estos son free riders, o sea, es aquel que no paga el pasaje del metro, pero se metió al metro y utilizó el sistema igual. Y lo que más bronca da es que encima se recubren con el mensaje de la victimización perpetua, que no se acaba más, porque es una victimización que nos remonta a 1492, y entonces hay toda una legitimación extemporánea de gente que dice, yo fui colonizado, no, vos no eras ni un espermatozoide. O sea, esta política identitaria del colectivismo izquierdista es lo que está reventando a la sociedad occidental. Sabes que recién estaba pensando algo que se me acaba de olvidar, porque vos hablás y me das muchas ideas y me da mucha vuelta la cosa. Para los que no saben digamos, con quién estoy hablando, porque se acaban de sumar, él es Cristian Rodrigo Iturralde, es revisionista histórico, es un historiador, revisionista, mejor dicho, es autor de numerosos libros y estamos hablando más puntualmente sobre su obra 1492, que son 2 tomos. En Instagram nos va a quedar algo así como 10 o 15 minutos nada más, pero vamos a seguir algunos minutos más por Twitch, de modo que si la gente que está conectada se corta la conexión y quiere ingresar a través de Twitch, yo voy a subir el link en una historia. Apenas esto se corta, yo subo el link en una historia de Instagram y nos acompaña un rato más por Twitch, que tenemos allí 369 personas y acá tenemos unas 650 personas. Entonces, el punto, digamos, del indigenismo y la mujer creo que está bastante claro, ¿no? Ya sé lo que te quería decir, ya sé. Vos fíjate esto de la cultura, perdón, no tengo muchos temas hoy. Y aparte les cuento, vengo de un debate que tuve en la televisión contra un kirchnerista, contra Raúl Timerman, así que puedo estar un poco cansado mentalmente. No, no fue nada demasiado, estuvo muy bien moderado por la conductora, entonces no fue nada escandaloso. Se pueden aburrir incluso, pero lo voy a subir esta noche, o mañana, mejor dicho. Entonces, la reflexión es la siguiente. Vos fijate, porque hay alguien en el chat puso algo súper interesante. Puso, es su cultura y no hay que meterse con su cultura. Lo puso en broma, ¿no? Entre comillas, no era una afirmación suya. Es lo típico. Esto se llama relativismo cultural. Iniciamos hablando de, digamos, la importancia de la batalla cultural y dentro de la batalla cultural el campo de la historia. Hablamos de relativismo moral, relativismo epistemológico, relativismos históricos y relativismos, en este caso, culturales, ¿no? O sea, todas las culturas dan exactamente igual, lo único que importa es que uno no hable mal de ciertas culturas. Eso es una total mentira. Es decir, ellos no quieren que se hable mal en contra de las culturas que no son occidentales. Ahora, sobre la cultura occidental y sobre ciertas instituciones, no solamente uno puede hablar mal, sino que hay que hablar mal. Por ejemplo, uno no puede decir que es una barbaridad que
las culturas indígenas sometan de esa manera a la mujer y que generen hechos como el que vos has mencionado recién, de una persona que, bueno, viola a 3 mujeres, a 3 adolescentes, a 3 jóvenes, y termina escudándose con que esas son sus costumbres. Bueno, ahí ya no hay nada que decir porque no podemos ser eurocéntricos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo me canso de ver ateos que opinan sobre que no tiene que existir el celibato. Y vos decís, bueno, a ver, si no es tu fe, si vos no sos parte de la cultura cristiana, entonces, ¿por qué si te das el lujo de opinar aparte de algo tan estéril, tan poco importante realmente, por ejemplo, para los derechos humanos? Es decir, no violenta la Iglesia ningún derecho humano en la medida en que mantenga su celibato. Ahora, en la medida en que las costumbres indígenas implican, por ejemplo, la violación de mujeres, o azotar mujeres, bueno, ahí por supuesto que hay una consecuencia muy impactante. Entonces es como que, bueno, se puede ser voraz contra una institución a la cual yo ni siquiera soy parte, como la cristiana, opinando sobre que el celibato tiene que abolirse, independientemente de la posición que cada uno tenga sobre eso, ¿eh? Pero siempre hay una opinión de afuera, y opinar de afuera sobre las culturas indígenas hoy es prácticamente imposible, ¿no? Quizás que te comes una causa ni nadie, como a vos te pasó, no sé si por ese tema o por otros. Te quiero llevar al terreno LGBT. Hemos hablado sobre la mujer, hemos hablado sobre los derechos humanos, sobre la política, sobre la sociedad, sobre los sacrificios. Y ahí veía en el chat que alguien ponía las banderitas LGBT reivindicándose, ¿no?, como parte de la comunidad de las disidencias sexuales. Que en verdad esa bandera no es del LGBT, sino que es la bandera del globalismo, por eso la están izando, suplantando los símbolos patrios en todas partes. Entonces, digo, yo he visto homosexuales marchar al compás del indigenismo, he visto incluso en Chile hace un par de días nada más, las banderas multicolor junto con las banderas mapuches. ¿Qué podemos decir sobre los homosexuales, ¿no?, con rigor histórico? ¿Qué nos enseña la historia sobre la posición del homosexual y su vida en la Mira, comunidad, digamos, en el marco de los pueblos indígenas y del buen salvaje, ¿no? mira, yo te diría que hasta el siglo XV, podríamos decir con seguridad, el homosexual no fue, creo que no existe momento o sistema histórico en el cual el homosexual haya sido más perseguido, haya sido más castigado, digamos, pero de un modo realmente incluso que roza eh, que roza lo morboso, por lo menos, porque el homosexual era considerado realmente una peste, completamente una peste social, y era, digamos, por ley, por norma, era ejecutado en las culturas preponderantes del continente, hablemos mayas, incas y aztecas, e incluso en culturas que fueron más relevantes que ellos, aunque tienen menos prensa, anteriores a ellos, también el homosexual siempre por norma, y esto es innegable, todas las fuentes nos llevan a lo mismo. Es decir, y yo había mencionado anteriormente que había incluso en algunas culturas esta distinción entre el homosexual pasivo y el activo, y en general al pasivo se le, digamos, arrancaban las entrañas previamente o se le infligían otra serie de torturas, por considerarlo mucho más perverso, si querés, que el activo. Es decir, y esto es claro, esto es innegable, todas las fuentes llevan a eso, repito que las fuentes en general que yo tomo son muy variadas, entonces realmente es un sinsentido, es un absurdo, es completamente, digamos, irracional tener al mismo tiempo la bandera del LGBT con la del homosexual, porque si algo estas culturas, digamos, hegemónicas, totalitarias no permitían era la disidencia en ningún tipo de campo, en absolutamente nada. O sea, la disidencia y la diversidad, hoy que está con la bandera de la diversidad, en que incluso el 12 de octubre celebran ahora el Día de la Diversidad. ¿De qué diversidad me hablan? Si algo que no existió acá es diversidad, en absoluto, porque la diversidad era castigada con la muerte, sin más. Muy bien. Vos sabés que en tu libro yo he encontrado muchos casos, es decir, como Cristian dijo recién, él documenta sus libros generalmente con fuentes de la época o con antropólogos o etnólogos que no son precisamente de nuestra línea político-ideológica, digamos, ¿no? Sino que, digamos, no son defensores de España, por ejemplo. Y hay Exacto. un caso, por ejemplo, que a mí me impactó, el de un soberano de una tribu indígena que, bueno, se dedicaba justamente a ejecutar homosexuales, entre otras bondades, y un buen día se entera que su hijo es homosexual y él mismo con sus propias manos lleva adelante la Exacto. ejecución. Entonces, casos como estos están documentadísimos en los 2 tomos de 1492,
y no sé si nos querés comentar algo más sobre el tema homosexual, y después lo que te propongo es contestar preguntas de la gente, pero eso lo vamos a hacer por Twitch, porque acá nos quedan apenas unos 5 minutos más o menos, antes que Instagram nos corte la transmisión, así que yo creo que podemos cerrar con este tema, salvo que consideres que ha quedado algún tema en el tintero. Y no se olviden de seguir a Cristian en sus redes. Van a encontrar, digo, una riqueza temática, ¿no? Como les dije recién, o sea, Cristian no solamente trabaja el tema indígena, sino que trabaja otros asuntos históricos, incluso del presente, su libro sobre Inadi, que algo por Twitch ya después quiero que podamos hablar. Entonces te doy, digamos, la última intervención por Instagram y después nos pasamos directamente a Twitch, y la gente del otro lado que quiera conectarse para seguir la conversación por Twitch, que va a ser unos minutos más, nada más, 10 minutos más, 15 como máximo, vamos a responder algunas cuestiones que ponga ahí la gente en el chat, y vamos a cerrar hablando en Twitch bueno, adelantar mínimamente sobre tu nuevo libro que va a salir pronto, ¿sí? Sí, lo voy a subir por YouTube, ¿están consultando eso? Sí, lo voy a subir por YouTube a este video. Así que te doy una intervención más, Cristian, si querés, sobre la cuestión homosexual, si querés contar algún tipo de dato más, o algún tema que vos consideres que puede haber quedado fuera del tintero y que la gente tiene que saber. Mira, hay una distinción bastante interesante, porque si bien hoy utilizamos el término, digamos, ha habido, como vos hablás siempre, de olas, ¿no? En el feminismo, lo mismo sucedió con la cuestión indígena. Por ejemplo, en realidad se hace una distinción, o por lo menos los ideólogos del indigenismo hacen una distinción entre indianismo e indigenismo. Generalmente el indigenismo suele ser integracionista, es decir, y esa es una cuestión que los, digamos, indígenas radicales combaten, ¿verdad? Entonces, se dice que para hablar con propiedad, realmente digamos, esta actitud radical de varios de estos indígenas sería más propiamente indianismo que indigenismo, porque el indigenismo sería más, digamos, tiene un objeto integrador de ambas culturas. En cambio, el indianismo, creo que vos lo debes conocer, a Fausto Reynaga, que es uno de los principales ideólogos, digamos, a partir de los años 60 ya se vuelve radical este movimiento de indígenas y ya se vuelve realmente ideológico, y, digamos, con ciertas pretensiones políticas muy importantes, y terminan siendo instrumentalizados por el marxismo. Pero es muy interesante las cosas que dicen estos ideólogos del indianismo o indigenismo porque ya es el uso consagrado que tiene. Digamos, ellos hablan directamente, dicen que el blanco es, digamos, el culpable de todos los males de la sociedad, lo dicen abiertamente, se atreven incluso a criticar la filosofía cristiana, pero incluso a Platón, Aristóteles, consideran al blanco una raza inferior. Esto lo dicen abiertamente estos ideólogos radicales del indigenismo. O sea, conviene estudiar un poco los referentes, otro día podremos hacer otro programa, de cómo el indigenismo va mutando, esta corriente, digamos, que en principio, digamos, reivindica ciertas cuestiones, como lo hacía España, porque España reivindicaba ciertas cuestiones de los indígenas, pero aquí esta instrumentalización comienza a partir de los años 60 y 70 con varios de estos ideólogos, incluidos Freire y otros. Pero bueno, esta es una cuestión capaz que podemos más adelante otro día hacer un programa. Sumo algo, que es que uno de los grandes referentes, fíjense el poder que tiene este tema, o sea, como vamos a cerrar como empezamos, ¿no? O sea, el poder de la historia es un poder incalculable. El problema es que a veces nos perdemos demasiado, no sé, viendo la televisión, viendo el showmatch y digamos, dejándonos estupidizar de esa manera, que te terminan pasando por encima, controlándote el presente a través del control del pasado, que es algo que George Orwell ya anticipaba en 1984, ¿no? Quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro, nada más y nada menos. Claro, sumo un nombre, Álvaro García Linera. Álvaro García Linera fue vicepresidente de Evo Morales, no tiene un pelo de indígena, creo que Cristian y yo somos más indígenas que Álvaro García Linera, además homosexual, gramsciano, estuvo preso durante algunos años porque tenía vínculos con las guerrillas, por guerrillero estuvo preso, y él fue el ideólogo del indigenismo en gran medida en Bolivia, termina siendo nada menos que vicepresidente y el gran ideólogo detrás del masismo.
no de masa, sino del MAS, del Movimiento al Socialismo de Bolivia. Entonces es un tema con un poder riquísimo por eso es tan importante lo que hace Cristian. Un último tema que ahí lo pusieron y me parece súper interesante, nos censuremos un poco porque esta palabra nos puede generar un problema con las redes sociales que están al santo por la censura. Hay un tipo de orientación sexual que en verdad es una parafilia, es una perversión, que tiene un nombre que tiene que ver con pedo. Que se vincula, digamos, con los niños. Bueno, yo quisiera a ver si hay algo ahí para decir sobre el buen salvaje indígena, y que tenga que ver con ese tema, y también con la cuestión incestuosa. A ver si algo has Mira, visto por ahí. hay un capítulo que dedico el libro exclusivamente a esta cuestión, y esto, bueno, incluso el propio Bartolomé de las Casas, que digamos no es justamente un defensor de la, digamos, de él reconoce que estaban dados Se está yendo. generalmente muchos de estos Sí. indios a ese tipo de... Y luego cuando uno empieza... ¿Me escuchás bien? Mira, empezamos a hablar sobre el tema y se empezó a ¿A vos me cortar. escuchás? Empezamos a hablar sobre el tema y ahora se Se empezó a está cortar. cortando esto. Justamente su intención no es beneficiar en España y en la iglesia, que es Bartolomé de las Casas, ¿no? Que es justamente un denunciante de gran parte de lo que es la gesta española, y él dice, él reconoce que están inclinados muchos de estos indígenas a la perversión de los menores. Ahora bien, hay un sinfín de estudios que yo también cito en el trabajo, especialmente en el norte del continente, lo que hoy son los Estados Unidos de América, era muy común porque estaba considerado en gran parte de estas culturas el tema de la experiencia sexual, la relación sexual, era considerado como un aspecto formativo muy importante en la vida de los niños previo a la llegada de, digamos, la adolescencia. Entonces era muy común que se los iniciara sexualmente. Hay casos de 5 años, de 6 años, pero Sí. todos menores. Y esto es algo que realmente han reconocido, te repito, muchos etnólogos, incluso sociólogos que han estudiado la cuestión y dan los motivos por qué se ha pretendido justificar esta práctica abominable, cuando hoy, bueno, cierto, los grupos de izquierda dicen estar en contra, pero básicamente la justificación es que lo consideraba un aspecto muy importante de la sexualidad en la formación de los chicos, pero lo que aquí importa es que existió realmente. Y la cuestión del incesto, bueno, el caso más claro es el de los incas, ¿no? Donde el inca siempre, el inca manco, el emperador inca, se casaba con la hermana siempre. No con la madre, pero con la hermana. Es decir, que todo este tipo de desviaciones, este tipo Sí. de desórdenes, si queremos, por lo menos hasta hace poco, muchas de estas cuestiones que nosotros mencionamos estaban como catalogadas como desórdenes psíquicos, desórdenes psicológicos, desequilibrio. Hoy, digamos, lo pone como si fuera algo normal. Pero bueno, sí, todo este tipo de cuestiones, incluso la zoofilia, fue como algunas cuestiones, es decir, el sexo con animales, no la practicaban todas, pero digamos, hay un sinfín de este tipo de cuestiones. Vos has mencionado en una conferencia, en una charla que te escuché, la sexofagia, ¿no? Donde algunas de estas culturas, en medio de estos reptiles antropofágicos, digamos, ingieren los genitales de sus enemigos, ¿no? Este tipo de cuestiones, lamentablemente, serán, digamos, una constante, ¿no? En muchas de estas culturas. Exacto. Bueno, este es un dato súper interesante porque también tiene que ver con la subversión de la normalidad sexual o de la heteronorma, como lo llaman algunos hoy. Ya vamos a ir entonces ahora a la parte de las preguntas. Antes quiero que si la gente me puede indicar cómo hago para que esto quede grabado. Esto sería importante, ¿no? Que esto quede grabado. Déjenme ver un segundo, a ver si me indican allí en el chat. Yo soy de madera para estas cosas. Así que vamos a pasar a las preguntas, pero antes quiero ver si puedo dejar... Vos si querés andar leyendo el chat, por si hay alguna pregunta interesante que vos quieras tomar. Mientras tanto, si la gente me puede... ahí me están consultando por Camus. No, yo no he leído a Camus. Lamentablemente no lo he leído. Hay muchas cosas para leer y bueno, hay que ir seleccionando. Yo quiero saber si esto se puede configurar ahora para que quede grabado o si, bueno, ya no existe esa opción. Soy nuevo en Twitch y no tengo idea de cómo es
cómo son las configuraciones a veces. Bueno, va, a ver, para que quede grabado o termine la transmisión tienes que destacarla en tu perfil, guardarla como destacada. Cuando yo estoy haciéndolo esto desde StreamYard, esto de destacar la transmisión, ¿desde dónde sería? ¿Sería desde la plataforma de StreamYard o de alguna opción desde el propio Twitch? Bueno, si me pueden aclarar eso, mientras tanto vamos siguiendo. Les invito a que me sigan acá en el canal, hay un botoncito que es para seguir, entonces ahí quedan suscritos al canal. No estoy usando OBS, estoy usando otra cosa. Bueno, vamos entonces. Dice allí, ¿cómo dialogar sin bombardear de datos a quien está resguardado en el relato, no oye el dato? Bueno, los datos son muy importantes, es decir, hoy hemos hablado con datos, pero el dato suelto yo creo que no sirve demasiado, ¿no, Cristian? ¿Cómo la ves vos? Tener solamente un dato así, arroja una catarata de datos. No sé, yo creo que el relato también es importante, ¿no? Coincido con vos, yo creo que, por ejemplo, en esta cuestión, más que datos, conviene remitirnos a situaciones, cuestiones que son, digamos, inobjetables desde cualquier bando. Por ejemplo, en esta cuestión, te digo muy sencillamente, siempre hago todo el mundo hacer el presente ejercicio. España llega con 400 hombres, ¿ok? Y vence a un imperio de 5 millones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo venció? ¿Por qué? Bueno, porque una gran parte de las tribus indígenas, una gran mayoría se alió a los españoles. Bueno, la pregunta, ¿y por qué se alió a los españoles? Bueno, evidentemente porque había un estado insufrible de opresión. Es decir, esas son cuestiones, digamos, este tipo de cosas me parece que, sin tirar, esto no es tirar datos, son realidades que son constatables. Bueno, la gente tiene que preguntarse ciertas cosas. O sea, 400 hombres contra 5 millones, no. Las tribus los apoyaron. ¿Y por qué apoyaron a los españoles? Bueno, me parece que con este tipo de ejercicios podemos llevar un poco a la gente a pensar afuera de la caja, ¿no? Del box, como dice. Sí, sí, es, digamos, la diferencia entre la información y la formación. O sea, la información es muy importante porque uno necesita evidenciar que conoce del tema, que tiene datos, ¿no? Que maneja, no sé, números, fechas, nombres, todo eso para los debates es muy importante. Pero la formación es la que hace situar los datos en un contexto de sentido, ¿no? Eso claro. Es lo que eso es lo que viene y es más difícil, porque un dato vos te lo podés memorizar, pero después entender la lógica y darle sentido, un sentido más allá de lo numérico, por ejemplo, a un número, es la virtud, digamos, que a uno le da el formarse. Vamos con alguna otra pregunta. He perdido el chat, si me pueden volver a poner alguna. Ahí estaban consultando qué opinás sobre Evo Morales. Digo, es un indígena que no habla otro idioma que no sea el español, una cosa media rara. ¿Es indígena de todas formas? ¿No es indígena? ¿Cómo lo ves? Mira, realmente no tengo, por supuesto que tengo la peor de las opiniones posibles sobre Evo Morales por las cuestiones que son de público conocimiento. Ahora bien, no es una figura que yo haya, digamos, investigado con detenimiento. Creo que Nicolás Márquez lo ha estudiado. Él ha hecho un libro sobre Evo Morales, ¿no? Nicolás Márquez. Exacto, él ha hecho un libro. Pero no, digamos, parte de este nuevo socialismo, ¿no? Pero no, tengo la peor de las opiniones posibles. Muy bien. ¿Dónde sacaste esta polera? Me dicen. Bueno, es una polera es una remera, como le diríamos en Argentina, que no sé, me la regaló un amigo mío, que creo que la compró en Estados Unidos. Bien, vamos a seguir con alguna otra pregunta un poco más que tenga que ver con el tema. Dice, ¿cree que el querer volver a esa época indígena tiene que ver con que en ella no había un cristianismo y toda la cultura que este mismo conlleva? O sea, ¿hay un proceso de descristianización en el indigenismo? Vendría a ser la pregunta. Yo creo que la pregunta es muy buena, porque yo creo que en última instancia, a ver, si bien sabemos, y vos lo sabés mejor que nadie, Agus, que digamos, la batalla es cultural, creo que antes que política, geopolítica, económica, hoy es cultural. Ahora bien, pero yo creo que paralelamente, o tal vez anteriormente a ser cultural, yo creo que existe, digamos, una guerra, si queremos más metafísica o teológica.
Entonces, yo creo que en última instancia, lo que se busca, en definitiva, es la erradicación del cristianismo y sus valores fundantes. Entonces, sí, yo creo que, en definitiva, es como la cuestión de España. Lo que digo siempre, a España lo que no se le perdona es haber traído el cristianismo aquí al continente. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente todos los ataques del marxismo, del progresismo en general, tienden a o buscan erradicar completamente todo vestigio de civilización cristiana. Bien, mira, yo ir poniéndolas he aprendido algo. Bueno, puedo poner las cosas ahí en pantalla también. Téngame paciencia, che, es la cuarta vez que hago esto de Twitch, me las estoy ingeniando. Dice, ¿dónde podemos estudiar cosas de los indígenas, bueno, hechos supongo, o testimonios será, de los indígenas que se aliaron con los españoles? ¿Hablas de eso en tu libro? Sí, por supuesto. Igual lo bueno que estas son cosas de público conocimiento que digamos que incluso en las redes está, digamos, gente de todo tipo, tendencia ideológica, estos son, digamos, hechos históricos que nadie niega. Es decir, que no es que se dice algo novedoso, pero por supuesto que si yo remarco esta cuestión, estas alianzas, y entre quiénes se dieron estas alianzas y los motivos por los cuales se forjaron esas alianzas. Así que sí, lo trata en el libro. Bien. Otra, ¿hay indígenas que no se identifican con el indigenismo? Esto creo que es una muy buena pregunta, porque es como, bueno, hay homosexuales que no se identifican con el LGBT, sí, hay un montón, más de lo que uno piensa. Hay mujeres que no se identifican con el feminismo, bueno, 7 de cada 10 mujeres en Argentina no se identifican con el feminismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hay indígenas que no se identifican con el indigenismo? Sí, ciertamente. Por eso lo que hay que dejar claro, a veces hay que aclararlo, que, digamos, esto no es, digamos, un empate o, digamos, una acusación a todos los indígenas, sino estamos hablando de las culturas preponderantes, que existieron tribus pacíficas, algunas, por supuesto, pero el problema es que esas culturas pacíficas eran enseguida absorbidas o sometidas por las que no eran pacíficas. Ahora bien, por ejemplo, en nuestro país, sí, hubo indígenas realmente que tuvieron conciencia, incluso que defendieron el pabellón nacional. En Argentina tenemos el caso de los tehuelches, luchando junto con el general Julio Argentino Roca, en ese entonces, que fue presidente de Argentina, contra los mapuches. Es decir, y los tehuelches, que son realmente indios, digamos, que realmente pertenecen a nuestro suelo, bueno, ellos enarbolaban la bandera argentina, incluso tuvieron rango militar otorgado por el Estado argentino. Es decir, hubo indígenas que sí se integraron, fueron los menos. Y por supuesto que los grupos radicales de indigenistas, que quieren generar el caos, no le perdonan esto a los indígenas. O sea, hay una pugna muy grande entre los indígenas que son, ellos les llaman efectivamente integracionistas, y entre los indígenas que son separatistas. Dicho llanamente, que vemos que es lo que pasa, porque se pretende, mucho de estas culturas, como vos sabés bien, Agus, pretenden ya, incluso le han pedido reconocimiento, pretenden un reconocimiento como país o región autónoma, ¿no? Pero sí, hay indígenas que no se identifican con el indigenismo y que no los podemos meter a todos en la misma bolsa. Excelente. Mira, este comentario me gustó. Me encanta la honestidad de Cristian sobre lo que no ha profundizado. Un genio, gracias chicos. Bueno, eso es súper importante, ¿no? La honestidad intelectual. Cualquiera, digamos, que ha dedicado tantos años a estudiar como vos, lo primero que asume, o sea, a mí, no sé si a vos te pasa, pero cuanto más lees, más te das cuenta lo que te falta conocer, ¿no? Realmente es así. Cuando no conoces un tema, pensás que, bueno, tenés una noción y no conoces el universo que es esa cuestión, entonces sos ignorante de tu propia ignorancia. Pero cuando la conoces, ya porque te has metido a estudiarla, decís, uff, transpiro porque realmente me doy cuenta que hay muchas cosas que uno no conoce y lo mejor, ya que hablábamos recién sobre los debates, en esos casos ser honesto, ¿no? No tiene nada de malo que uno diga, mira, yo no he profundizado sobre este tema, este dato la verdad es que no lo tengo claro, no me acuerdo muy bien si era ese año o era este otro, no me acuerdo bien si fue este personaje, o sea, lo peor que te puede pasar es caer en la idea de que te las sabes todas, y eso es un gran problema porque, digamos, va contra lo que un intelectual tiene que ser, ¿no? Acá hay otras que son bastante parecidas de las preguntas, dame un segundo. Bueno, no sé si esto vos lo conocés. ¿Por qué razón las tribus indígenas fueron exterminadas en Estados Unidos por esas costumbres extrañas o guerra de tierras? Mira, la cuestión del exterminio, por lo menos sistemático, del presunto genocidio, que no se dio en ningún lugar del continente, porque digamos, ya está probado que la fatalidad indígena estuvo ligado, digamos, a las cuestiones de las enfermedades. Esto ya es, digamos, un hecho que ya, digamos, está asentado y es sabido.
Sí hubo, es cierto que, digamos, por su concepción propia, filosófica e incluso religiosa, los protestantes y los ingleses, digamos, tuvieron mucho menos miramientos por los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos sí estaban cargados de prejuicios raciales muy grandes. Digamos, el puritanismo en general era bastante, digamos, racista en el sentido, por eso tenían prohibido, ¿no?, la integración y los matrimonios mixtos, cosa que contrariamente España fomentó, ¿no? Porque España no tenía prejuicios raciales, España tiene un concepto siempre de universalidad, digamos, de incorporar a todos los pueblos, como pasó en Filipinas, como pasó en Guinea Ecuatorial, y en cualquier parte del mundo donde estuvo España. Entonces, ¿puede haber habido algún exterminio en el norte del continente dominado por los sajones? Sí, puede haber habido exterminios, yo no diría que sistemáticos, sí hubo una persecución sistemática a los indígenas en el norte de los Estados Unidos, pero no sé si podría hablar propiamente de un exterminio, porque, digamos, tampoco le puedo cargar, por más que podamos ser, digamos, adversarios en esta cuestión, ¿no?, ingleses e hispanos, yo creo que está probado que haya un exterminio. Bien. Un comentario, en la escuela no te enseñan un choto, dice ahí. Y sí, y bueno, por eso estas cosas que hacemos acá en este canal, ¿no? Y por eso todo el esfuerzo que ponemos gente como Cristian, como yo, digamos, en tratar de llevar otro tipo de educación a la gente. Sí, la escuela es un modelo que está viejo, está caduco ya, en muchos sentidos, y es un botín político, ¿no? Quien maneja hoy la izquierda, quien maneja hoy la escuela es la izquierda, y ahí empiezan los procesos en los cuales te revientan la cabeza, ¿no? Fíjate esta otra, ¿qué piensas de la justicia indígena? ¿Se debe seguir permitiendo estos comportamientos? En Ecuador se lo ha normalizado. Vos tratás mucho sobre Ecuador en tu libro, he visto muchas referencias a Ecuador. Hay de Ecuador, también cito más en realidad los casos bolivianos, incluso hay videos circulando por YouTube, ¿no? Digamos, de estas comunidades que tienen sus propios pueblos, que tienen cierta autodeterminación en algunas cuestiones, digamos, agarran un ladrón y lo linchan públicamente. Hay linchamientos públicos de indígenas, digamos, que están grabados por YouTube. Me parece me parece un comportamiento barbárico, ¿no? Que no haya leyes, que no existe un debido proceso, porque, digamos, una de las grandes cosas que está en la civilización, y para lo que hablo en general, bueno, está ahí toda una normativa, todo un sistema de estructura jurídica donde hay un proceso y hay ciertas garantías. Bueno, creo que ese es el modo civilizado, si querés, y ese es el modo de la barbarie. Muy bien. Acá alguien que opina, en la escuela no te enseñan, pero en la universidad te adoctrinan. Bueno, está bueno, aunque yo sumaría que en la escuela también te adoctrinan, ¿no? O sea, también hay adoctrinamiento. Yo, digo, obviamente, digamos, fui a la escuela y fui a una escuela además muy zurda, donde el adoctrinamiento era muy, muy fuerte. Tomamos una de las últimas, si te parece, que dice, estoy por estudiar la carrera de historia en una universidad pública. ¿Algún libro que recomendar para informarme y que no me laven la cabeza? Como historiador revisionista, ¿qué le podés recomendar a Wada? Mira, sobre la cuestión de lo cierto es que sobre las costumbres precolombinas realmente no hay mucho. Yo básicamente lo he compendiado todo en el libro, pero sí sobre, digamos, los beneficios que se siguieron digamos, de la llegada de España y de la Iglesia. Hay muy buenos libros. Yo, el de cabecera, por lo menos, que yo he tomado siempre, por lo menos para empezar, es el de Vicente Sierra, un, digamos, historiador argentino muy prolífico. Su obra ha escrito muchísimo. No es muy conocido hoy, pero de Vicente Sierra, él tiene dos libros, La conquista de América, y el otro se llama Los motivos de la evangelización de América, algo así. Son, por lo menos, fueron mis libros de cabecera en su momento, pero se me están olvidando 300 millones de libros más, seguramente. Bueno, pueden empezar por los de Cristian, ¿no? 1492, fin de la barbarie, inicio de la civilización en América. Ese es el título. ¿Qué libro me recomiendan para iniciar en la política? Generalizando. Bueno, yo creo que un libro de conceptos es importante, ¿no? Para que aprendas la terminología, por ejemplo, qué es la democracia, qué es la república, qué es la política, qué es la representación, qué es la justicia, qué es el poder, qué es la videopolítica. Incluso esto está en un libro que se llama, no sé si lo tengo por acá, de Giovanni Sartori, Introducción a la teoría política. Introducción a la teoría política. Bueno, lo pueden buscar. Pasa que yo
tengo otras bibliotecas por otros lados, debe estar en otra parte. Entonces, Introducción a la teoría política de Giovanni Sartori. Sartori, un italiano, un politólogo muy célebre de Italia. A ver, esta me gustó y vamos a ir cerrando ya. ¿Es válido juzgar culturas que poseen valores diferentes a los nuestros? Sí, hay cuestiones, me parece que son, digamos, o sea, existen verdades, yo creo que realmente existen verdades absolutas y existen cuestiones y vicios que siempre fueron condenados y que son condenables en cualquier momento histórico. Es decir, por ejemplo, una persona que mata a su hijo, digamos, por más que esa cultura venga dentro de 10.000 años o haya estado en el pasado, o sea, sí, me parece que hay cierto tipo de normas que sí pueden juzgarse. A mí no me importa que fuera una cultura distinta. Si hacía cuestiones que están objetivamente mal, porque vemos la distinción entre el bien y el mal, o sea, es una cuestión universal. Sí, por supuesto el cristianismo trae varias, digamos, herramientas para poder distinguir, pero se sabe que matar está mal en cualquier cultura. Entonces, excepto me parece que en la indígena. Pero sí, yo creo que sí puede juzgarse. Yo creo lo mismo, digamos, si uno parte de la visión de que hay valores objetivamente buenos, como por ejemplo respetar la vida, y resulta que hay una cultura que no respeta la vida, por más que uno no sea parte de esa cultura, debe hacer una crítica, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo entonces uno podría posicionarse frente a la ablación, es decir, la mutilación clitoriana? Ustedes sabrán que hay muchas culturas africanas, por ejemplo, que practican la mutilación del clítoris en las mujeres. Bueno, no, claro, yo no soy parte de esa cultura, entonces yo no puedo criticar. Lo que termina generando esta idea de que uno no puede criticar lo ajeno es esterilizar la capacidad crítica, ¿no? A uno lo abandona la pura autocrítica. Entonces, esto está pensado en esos términos, para que todo lo que sea crítica siempre vaya contra uno mismo y empiece a minar el autoestima de uno, la identidad de uno, el pasado, como estamos ahora analizando. Entonces te van minando tus valores, tu identidad, tu pasado, tu adscripción nacional, por ejemplo, a una patria específica, a una religión, a una fe. Todo eso se va minando, pero encima vos te dejan incapacitado de mirar con ojos críticos otras culturas en virtud de las cuales deberías comparar la tuya, porque evidentemente ninguna cultura es perfecta. Y no podemos analizar una cultura de forma absoluta y aislada del gran paisaje cultural, pero yo sí puedo agarrar y decir, bueno, a ver, esta cultura tiene instituida la ablación cultural y esta otra cultura no tiene instituida la ablación clitoriana, quiero decir, bueno, evidentemente acá hay una cultura que es mejor que la otra. Y si yo no soy capaz de reconocer que una cultura que no le mutila el clítoris a sus mujeres es mejor que la cultura que sí le mutila el clítoris a sus mujeres, entonces probablemente yo dentro de la cabeza no tenga demasiada cosa más que un pedazo de caca, ¿no? Y esto, o vamos a decir, una cultura que te promete que si vos te reventás en un coche bomba contra un edificio, te vas a ir con 20 vírgenes al más allá a celebrar con Alá. Y bueno, digamos, si yo no puedo ser crítico respecto de esa cultura, insisto, es que ya tengo la cabeza repleta de caca, ¿no? Acá me consultan qué libro de Hayek recomiendo, y miren, el que más me gusta a mí es La fatal arrogancia, que fue el último, pero un clásico para entender qué es la libertad para Hayek es Los fundamentos de la libertad. Bueno, yo creo que hasta acá podemos llegar, son las 45, hemos estado una hora, más de una hora y media, hablando de todas estas cosas, que hay un montón de cosas más para hablar. Cerramos con el tema de tu nuevo libro. Si querés adelantar el tema nada más y cuándo más o menos va a salir, y además aprovecho yo para invitar a la gente a que siga a Cristian en sus redes y comentarles que es probable que mañana esté hablando con Pablo Muñoz Iturrieta. Todavía no lo he definido con él, pero en mi cabeza está definido, así que espero que él me diga que sí. Mañana, digamos, probablemente esté hablando por aquí con Pablo Muñoz Iturrieta, que le han censurado incluso su WhatsApp por difundir propaganda anti-Biden. Mejor dicho, información anti-Biden. No era ni un flyer, era información anti-Biden, y la cuestión es que le han censurado, le han quitado su número de WhatsApp, así, directamente. Entonces, vamos a hablar sobre la censura en las redes sociales, nada más y nada menos que todo eso, ¿no? Si te parece, entonces,
estoy viendo cómo visto esto de que está ahí, lo de Hayek. Si me podés contar sobre el nuevo libro. Mira, vos básicamente creo que es una cuestión que ha sido desatendida un poco, que es, digamos, la escuela de Frankfurt. Es decir, la escuela de Frankfurt la planteó como la primera gran usina de pensamiento de la izquierda, por lo menos del marxismo, si querés, reconfigurado, antidogmático, Sí. digamos, no prosoviético. Entonces, la primera gran usina interdisciplinaria de la izquierda Sí. en torno, digamos, a dar la batalla cultural, ¿verdad? Creo que, digamos, son la influencia que han tenido gran parte de sus miembros. Yo trato específicamente los más, digamos, notorios, como pueden ser que John Marcuse, Benjamin, Horkheimer, Lukács, Adorno, ¿qué me falta? Bueno, y la influencia decisiva que han tenido ellos en, digamos, incluso Eric Fromm, incluso la cuestión de la ideología de género, comienza a ser ya planteada, por lo menos de un modo ya orgánico desde la izquierda, con Eric Fromm, ideología de género, el feminismo radical, el correctismo político, pero luego con Marcuse, eso ya no de los 60, pero digamos, ir viendo un poco las raíces de esta, digamos, nueva izquierda o de los principales referentes de nueva izquierda, y yo creo, por lo menos lo que sostengo en el trabajo, que podríamos dar como fecha de inicio, tal vez algo arbitraria, pero como fecha de inicio, 1923-1924, que es cuando se erige formalmente la escuela de Frankfurt. Pero me imagino que en otro momento podremos hablar con mayor detenimiento. Excelente, excelente. Entonces, ya vamos a hacer además, cuando saques el libro, un vivo sobre Escuela de Frankfurt, que es, ahí dicen justamente, me das una guía, pero de la escuela austríaca, de la escuela austríaca, una guía. Uf, no sé, yo he leído directamente a los autores, pero por ahí hay una introducción, hay un libro de introductorio de Gabriel Zanotti sobre sobre la escuela austríaca. Sobre la escuela de Frankfurt vamos a hablar con Cristian cuando salga el libro, ¿sí? Así que, bueno, hasta acá llegamos. Gracias, Cristian, por el tiempo. Sí, Puedo hacerte con nuestro amigo en común, Samuel Ángel, que ha, sí. digamos, publicado recientemente el libro 1492, Fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América en Colombia, y está por publicar el de la Inquisición. Quisiera, justo estaba comunicándome con él, si puedo facilitar el número de teléfono en el Sí, cual buenísimo. Me estaba olvidando de eso, totalmente. para la gente de Colombia, si bien el libro ya va a estar en las librerías más importantes de Colombia, creo que esta semana, pueden mientras tanto adquirirlo al 314-520-2141. 314-520-2141, que es el teléfono del Instituto de Investigación Social que está a cargo de la edición de este libro. Así que hago muchísimas gracias, era eso, ¿no? Bueno, gracias a vos, Cristian. Y también tienen en Colombia el libro negro de la nueva izquierda, que también Samuel Ángel lo está editando junto con los libros de Cristian. También está editando el libro negro de la nueva izquierda. Es más, te invito, ¿sabes qué? Si podés ponerlo en el chat, pon en el chat del número, si te lo acordás, entonces yo lo pongo. Bueno, listo. Entonces ahora lo voy a poner en pantalla. Al número, ese número se comunican si quieren los libros de Cristian desde Colombia. El que lo ha editado ha sido Samuel Ángel con su fundación. A ver cómo hago. Ahí está el número. Y bueno, cerramos entonces. Gracias por estar hoy conmigo, Cristian. Un abrazo enorme. Agus, gracias por la generosidad de siempre, nos vemos. Y gracias a todos. Hasta la próxima.